Algunas pueden producir incluso diversos grados de invalidez a la persona. Y finalmente, la muerte, ¿no? Esta relación de temor al dolor, al sufrimiento, a la invalidez, es lo que produce la angustia, la incertidumbre, la ansiedad en los pacientes y finalmente el miedo también a morir, porque todos sabemos que vamos a morir, esa es una certeza que tenemos todos los humanos, pero le tenemos un miedo muy grande a la muerte, ¿no? Nadie quiere morir, aunque sabemos que vamos a morir. Bien, entonces, y las enfermedades están, desde luego, vinculadas a la muerte. Entonces, la enfermedad está generalmente relacionada con estos elementos. Bien, definir salud es también algo muy complejo y a partir de las diferentes concepciones de lo que ha sido salud y enfermedad, ya sea atribuida la enfermedad a los dioses o al desequilibrio de los humores o a las al incremento o decremento de una función o a diferentes factores que intervienen en la presencia de la enfermedad. Eh, eh, Siempre se ha considerado que la salud es igual a ausencia de enfermedad, ¿no? Esto quiere decir que si no estoy enfermo, entonces estoy sano. Es una conclusión directa. Y esta relación, este concepto básico de salud digamos, tenido vigencia, como les digo, independientemente de todas las concepciones referentes a lo que es la salud y la enfermedad desde el punto de vista de su génesis, de su evolución incluso, ¿no? Si estoy sano, entonces no estoy enfermo. Y si estoy enfermo, no estoy sano. Es una conclusión que parece lógica. Sin embargo, aquí hay que hacer algunas puntualizaciones que vale la pena analizar. Para empezar, hay muchos estados de alteración, ¿no? De la función de algún tejido, de algún órgano, que no necesariamente se manifiestan con síntomas, con signos, y que hay un proceso patológico que se desarrolla y que se suele manifestar en estadios ya muy avanzados, como por ejemplo diversos cánceres. Las personas ya tenían alteraciones anatomofuncionales y no se manifestaban signos ni síntomas. Entonces, en ese momento, las personas, si uno les pregunta, ¿estás sano o estás enfermo? Desde luego dicen, estoy sano, pero sin embargo, vean, hay un proceso subyacente que está evolucionando hacia un desencadenamiento que puede ser grave para la vida de la persona. Otras enfermedades como la diabetes o la hipertensión arterial también suelen ser asintomáticas o presentar una sintomatología muy solapada, una sintomatología muy eh, eh, leve, que en realidad no indica que se esté desarrollando ninguna de estas enfermedades, ¿no? Estas enfermedades, como
las denominamos en medicina, son enfermedades silenciosas que no tienen signos ni síntomas patognomónicos. ¿Qué quiere decir esto, patognomónico? Quiere decir que no tienen un síntoma o un signo que los caracterice. En la gripe, por ejemplo, vean, tiene signos patognomónicos que hacen que realmente veamos a un paciente, digamos, el paciente tiene gripe, de solo verlo, no necesitamos ni siquiera ir más allá, a interrogar o a hacer un examen más profundo. De hecho, hay personas, o sea, la mayor parte de las personas, sin ser médicos, ven a un resfriado y le dicen, ay, estás resfriado, ¿no? Por la cara que tienes solamente, ¿vean? O por la presencia de estornudos, de rinitis, en fin, todos los síntomas y signos patognomónicos, característicos de la gripe. Pero hay enfermedades que no tienen signos patognomónicos. Hay manifestaciones generales que en unas personas toman una característica, en otras otra característica, ¿no? Son manifestaciones inespecíficas, además que no están presentes todo el tiempo, entonces que hacen que las personas ni siquiera se sientan enfermas, ¿no? O sea, desde el punto de vista de de este criterio de que si no estoy enfermo, entonces estoy sano, ¿no? Sin embargo, se está desarrollando un proceso patológico grave en su organismo, ¿eh? Por ejemplo, si hacemos a un diabético que no presenta signos ni síntomas que nos indiquen que tiene diabetes, le hacemos un análisis de glicemia, es decir, vemos la presencia de glucosa en la sangre, recién ahí podemos tener el único signo que realmente tiene validez y que nos indica de manera, digamos, categórica que la persona está con un proceso de diabetes. Después ya se pueden hacer otros exámenes, otros análisis para ir viendo el grado de deterioro del organismo, pero el único que nos puede sí decir que ese individuo está cursando con diabetes es una hiperglicemia, una hemoglobina glicosilada alta. Después no hay más síntomas ni signos que nos apunten a que realmente ahí hay un proceso patológico. Lo mismo pasa con la hipertensión arterial. Un individuo no puede tener ningún síntoma ni signo, y cuando le tomamos la presión arterial, puede tener una presión alta, y ya entonces vemos que hay un proceso patológico que se está desarrollando, ¿no? En el otro extremo también suele ocurrir que nos levantamos en la mañana con un dolor de cabeza, ¿no? Que nos produce una molestia, todo dolor es desagradable. Podemos pensar, ah, estoy enfermo de algo, ¿no? Y al mediodía el dolor de cabeza ha desaparecido y en la tarde ni nos acordamos que habíamos despertado con el dolor de cabeza. Estábamos enfermos, estábamos sanos. ¿Qué está pasando, no? Podemos hacernos los estudios necesarios también y no encontrar nada. O en la mañana despertar muy bien, sin ningún problema, a mediodía no tener apetito, estar inapetentes, un poco con malestar, y en la noche estamos otra vez bien, como si nada hubiera ocurrido. Estoy enfermo, estoy sano. Entonces, vean, eh, cuando hablamos de esta relación salud igual ausencia de enfermedad, nos estamos refiriendo a que hay una línea que separa la salud y la enfermedad. Una línea muy bien marcada. Si yo estoy sano, entonces no estoy
que enfermo, porque para estar sano tengo que estar en este lado de la línea. Y si estoy enfermo, no estoy sano. Sin embargo, se va observando que ya en la realidad, en la vida cotidiana de las personas, en el devenir de todos los días, esta línea es muy difusa, ¿no? O sea, podemos realmente, eh, incluso el propio estado de salud, lo vamos a ver después más en detalle, pero el propio estado de salud no ser tan evidente como el de enfermedad, ¿no? Porque claro, ya una persona que tiene desencadenado un proceso patológico con síntomas, con signos, incluso con grados de invalidez, ¿no? De postración, ¿no? Evidentemente sufre un problema patológico, está enfermo. Pero en el lado de la salud es mucho más difusa la cosa, ¿no? Además, si comprendemos que nosotros no somos seres solamente conformados por células, órganos y tejidos, sino que tenemos también un componente esencial que es el componente psicológico, que forma parte de nuestra naturaleza de seres humanos y que lo psicológico está íntimamente relacionado con lo orgánico, que de hecho nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos se originan en un tejido, el tejido nervioso y en las neuronas del tejido nervioso que son propias del humano, ¿no? Que si no tuviéramos la organización del sistema nervioso tal como lo tenemos, dejaríamos de pensar, de sentir, de actuar, de pensar, de razonar como humanos y seríamos otra especie, como hay tantas especies, ¿verdad? Si observamos el sistema nervioso de una serpiente, ¿no? Tiene características muy diferentes, aunque obviamente somos parte de un mismo proceso evolutivo, hay similitudes, podemos hacer una anatomía comparada, digamos, entre el sistema nervioso de una serpiente y el nuestro, y ver cómo ha evolucionado nuestro sistema nervioso desde los reptiles, ¿no? Los primeros animales que han reptado, que han poblado la superficie de la Tierra, hasta los mamíferos, ¿no? Y luego los homínidos y finalmente los humanos. Podemos comparar desde el punto de vista anatómico similitudes, pero vamos a encontrar pero grandes diferencias que nos hacen que nosotros seamos humanos con las características de Homo sapiens, ¿no? Con pensamientos, con razonamientos, con sentimientos, con motivaciones diferentes a las que se producen en el resto de los animales del reino animal. Esto es debido a que tenemos un sistema nervioso que está organizado para eso. Entonces, lo psicológico está íntimamente relacionado con lo orgánico. Nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestra conducta tiene una base orgánica. Esto ya lo ha demostrado la neuropsicología, las neurociencias, la neurofisiología, ¿no? Que cualquier alteración de una zona del sistema nervioso, del cerebro, por ejemplo, puede determinar cambios en la conducta, en la elaboración del pensamiento, en las motivaciones y que tenemos los seres humanos. Bien, entonces, aquí entonces vemos que hay una relación directa de nuestro estado psicológico también con el estado de salud.
¿no? Si estamos desmotivados, apesadumbrados por alguna situación emocional en nuestra vida, ¿no? Cualquiera sea esta situación emocional que nos afecta, seguramente nos vamos a sentir con alteraciones también de tipo orgánico, ¿no? Dolor de cabeza, palpitaciones, nerviosismo, insomnio, incertidumbre, dolor de estómago, a veces hasta cuadros diarreicos, emociones que pueden producir estrés que nos puede llevar a cuadros diarreicos. Hay una diarrea crónica por estrés, por ejemplo, y el estrés ¿a qué se debe? A una permanente estimulación, digamos, ¿no? Del sistema nervioso por presiones, por condicionamientos que tenemos de nuestra vida psicológica y también de nuestra vida social, ¿no? A todos nos ha pasado que puedo estar muy entusiasmada hoy día para hacer alguna actividad, pero recibo una mala noticia y todo eso cambia, ¿no? También de la misma manera, una enfermedad puede condicionar nuestra forma hasta de pensar, ¿no? O nuestras motivaciones o nuestras conductas. Si, si una simple gripe nos suele postrar en cama y cambiar el estado de ánimo, ¿no? De una persona de ser sociable, amena, pasa a ser un tipo poco sociable. Cuando esté enfermo no quiere hablar con nadie, prefiere que no lo molesten. Fíjense cómo hay un cambio, una relación directa entre lo psicológico y lo social, y lo psicológico y lo orgánico. Entonces, cuando hablamos de salud, también tenemos que incluir este componente importante que es el componente psicológico. Entonces, también aquí, vean, puede todas nuestras células, todos nuestros órganos pueden estar funcionando muy bien, pero los estímulos que despiertan nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, pueden afectar de tal suerte que nuestro estado de salud general no sea digamos, el mejor. Entonces, estamos sanos, estamos enfermos, ¿qué está pasando en ese momento? Por otro lado, también lo social. Nosotros somos seres eminentemente sociales. Nosotros no podemos vivir fuera de un grupo social. De hecho, los humanos dependemos desde el momento de nuestro nacimiento de una familia, una madre primero que nos alimente, una familia que nos proteja. Somos demasiado vulnerables en la infancia, incluso en la adolescencia, ¿no? Hasta que alcanzamos la edad de juvenil, somos incapaces de poder defendernos adecuadamente, ¿no? Y necesitamos de la familia, pero también la familia necesita de un núcleo mayor, que es la sociedad. O sea, difícilmente una familia sola va a sobrevivir en el mundo. Necesita de otras familias con las que comparta, ¿no? Las diferentes actividades de la vida. Y si queremos sobrevivir como especie, ya desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza, necesitamos también de un grupo social. Hay animales que pueden vivir perfectamente solos, ¿no? Nacen sin conocer siquiera a sus padres, reptiles, peces, que suelen nacer y el huevo queda fecundado, luego eclosiona y el, el nuevo ser nace y empieza
defenderse y a buscarse la vida por sí solo y solamente encuentra a otro semejante, muy pocas veces se encuentra con otros de la misma especie y generalmente cuando se encuentra con otros de la misma especie es para procrear, ¿no? Para aparearse entre hembras y machos y luego del apareamiento cada quien nuevamente por su cuenta. Entonces, vean, no somos ese tipo de animales, necesitamos de la sociedad. También aspectos sociales pueden determinar nuestro estado de salud, ¿no? De hecho, vean ahí, este, esta condición o este estado al que son sometidas muchas personas, que se conoce como bullying, ¿no? Eso es una afectación de tipo social. Las personas que son afectadas por el bullying es porque encuentran en la sociedad estímulos que les producen un daño psicológico y un daño orgánico también, ¿no? Y desde la sociedad también uno encuentra estímulos positivos, ¿no? Cuando nos reunimos con los amigos, cuando nos reunimos con el resto de las personas que comparten un grupo social para trabajar por el bien de todos, también encontramos motivaciones para vivir y eso mejora nuestro estado psicológico, nuestro estado de salud en general. Entonces, lo biopsico y social es una unidad en el ser humano. Entonces, estos tres factores tienen que estar también en equilibrio para hablar de un estado de salud pleno. Pero ya sabemos que entonces esto es muy difícil de encontrar. Alguien que esté como en estos puntos superiores, en esta parte superior, o sano del todo, que no haya nada que le afecte o esté enfermo del todo. Es más común encontrar esta zona muy, digamos, borrosa, digamos, ¿no? Una línea que no es clara, ¿no? En que vivimos o estamos sometidos a constantes estímulos y cambios durante el día y durante nuestra vida, que nos acercan a un estado de salud ideal o también a un estado de enfermedad. Al estado de salud ideal muy rara vez o quizá nunca vamos a llegar cuando no tengamos ningún tipo eh, de afectación ni psicológica, ni social, ni biológica. Al estado de enfermedad sí, vamos a llegar a, con manifestaciones de síntomas, signos e incluso grados de invalidez, tal vez muchas veces en nuestra vida, ¿no? Entonces, definir qué es normal y qué es patológico siempre ha sido difícil y sigue siendo. De hecho, dentro de la medicina tenemos a dos representantes, o sea, dos representantes de dos corrientes, podríamos decir, de pensamiento. Uno es Claude Bernard. Bernard fue un fisiólogo, tal vez uno de los más grandes fisiólogos de la historia, francés. Vivió entre el año 1813 y el año 1878. Fue uno de los que más descubrimientos fisiológicos y más aportes hizo a la fisiología, que era una ciencia, digamos, en gran explosión. Eh, Él decía que se puede determinar lo normal cuando ya se hablaba de qué es normal y qué es patológico. Se puede determinar lo normal por medio de la estadística. Él atribuía a la estadística la posibilidad de determinar qué es normal y qué es patológico. Dice, ¿no? Lo normal se puede ver manifestado en una medición estadística, en la desviación estándar, partiendo de que todas las variables biológicas siguen una distribución en campana de Gauss. ¿Qué es la campana de Gauss? No es nada más que una figura
una gráfica, diríamos, más o menos así. A ver, voy a borrar esto. No ha salido bien. Vamos a hacer una gráfica ya. Y bueno, más o menos así. Esta es una gráfica de campana de Gauss. ¿Cómo se construye esta gráfica? Partiendo del promedio o media aritmética. El promedio se obtiene con una fórmula estadística muy sencilla de dividir todas las observaciones que tienen una característica entre el número total de la población. No me voy a ponerles a enseñar estadística aquí, pero que deben tener nociones por el colegio. El promedio entonces es lo que va a determinar la parte más alta de la campana. Luego, a partir del promedio o media aritmética, se sacan las desviaciones estándar, ¿no? La primera, la segunda, desviación estándar. Doctor, ¿Sí? perdón que lo interrumpa, es que están pidiendo si les puede ingresar, se les puede internet a algunos compañeros de... ¿Y que sus compañeros no llegaron ahora a clases? No, Bueno, en el grupo están pidiendo que si les podía dejar ingresar, se les fue al internet, están diciendo. Ya se les estaban en fue el clases y se les internet. puede. Bueno, si se les fue, les voy a hacer ingresar. ¿Ya? Bueno, ya. Muy bien, entonces seguiremos. Entonces, esta campana de Gauss nos muestra que el promedio sería la parte que agrupa a todos los individuos que tienen una determinada característica, digamos que son la mayor parte de esos. Luego, las desviaciones estándar nos muestran cómo hay individuos que se alejan de este promedio, se van alejando del promedio y cada vez hay menos individuos que están con valores más lejanos de este promedio, hasta llegar a más de 2 desviaciones estándar. Esta es la más 2 desviaciones estándar y esto menos 2 desviaciones estándar. Unos se alejan del promedio hacia arriba y otros se alejan del promedio hacia abajo. Y quedan unos cuantos aquí en estas colitas, en estas partes, que son generalmente dentro de una población aproximadamente entre el 5 al 10% de la población están dentro de estas colitas. Eso es haciendo cualquier estudio. La desviación estándar siempre va a mostrar que estas colitas de más, que las que están por más 2 desviaciones estándar o por menos de menos 2 desviaciones estándar, van a representar entre el 5 y el 10% de esa población estudiada. Entonces, Claude Bernard decía que todas las personas que están, digamos, que se pueden considerar normales desde un punto de una variable biológica, porque en la salud estamos estudiando variables biológicas, estarían entre menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar en todo este espacio, ¿no?, de distribución estadística. Y que el estado patológico es un desorden cuantitativo y medible de un mecanismo o funcionamiento, y que se puede establecer valores límites entre lo normal y lo patológico. El valor límite sería más 2 desviaciones estándar y menos 2. Todos los que están aquí, normal. Y todos los que están aquí están por debajo de lo normal. Entonces, estos ya estarían en un estado patológico. Y los que están aquí están por encima de lo normal. Y también están en un estado patológico. Y él se respaldó con estudios. Entonces, por ejemplo,
Cuando hablamos de la glicemia, que es la cantidad de sangre que hay en, la cantidad de glucosa que hay en la sangre, entonces se establece que hay un promedio. Si se hacen estudios de glicemia a toda la población, y en eso basó sus observaciones y sus conclusiones, Bernard, dijo que si hacemos un estudio de glicemia a toda la población, y lo distribuimos en campana de Gauss a todos los resultados, vamos a sacar un promedio, ¿no?, de toda la población. Vamos a sumar todas las glicemias de la población y lo vamos a dividir entre el número total de individuos, ¿sí? Entonces, y vamos a encontrar que hay un promedio, ¿sí? Ese promedio tiene que ser este que venga acá. En la glicemia, el promedio sería el de más o menos 70 miligramos por decilitro, ¿sí? 70 miligramos por decilitro. Sería el promedio normal para todo individuo. Pero hacia arriba y hacia abajo también se distribuyen los estudios. No todos tienen 70 miligramos por decilitro, ¿sí? Es más, los menos van a tener 70 miligramos por decilitro. Muchos van a estar por encima de 70 miligramos por decilitro y otros van a estar por debajo. Y si entonces hacemos un estudio de desviación estándar, vamos a ver que muchos van a estar entre el promedio y la primera desviación estándar, y otros entre la primera desviación estándar y la segunda desviación estándar hacia arriba, y otros incluso por encima de la segunda desviación estándar, de más 2 desviaciones estándar. Otros van a estar por debajo del promedio hasta menos 1 desviación estándar, otros entre menos 1 desviación estándar y menos 2 desviaciones estándar, y otras incluso por debajo de menos 2 desviaciones estándar. Entonces, veo que todos los que estaban entre menos 2 y más 2, se podría decir que tienen una normoglicemia. Todos estos que están distribuidos aquí están con una glicemia normal. Los que están por encima de más 2 tienen 90 miligramos por decilitro. Y los que están por debajo, 60 miligramos por decilitro. Como esta estadística, este cálculo estadístico exacto, que no vamos a poner en duda el valor de la estadística, nos puede mostrar que todos los que están en los extremos, pero desde un punto, desde una cantidad, por eso dice, es un desorden cuantitativo, dice Bernard, que está y que se manifiesta, como dice el positivismo, del cual Bernard es un gran representante, todo lo que está en exceso o está en defecto va a ser considerado patológico. Y es así como en la actualidad, si ustedes ven un examen de sangre, un examen de orina, o si quieren, ven los valores de la presión arterial o los valores de la frecuencia cardíaca o cualquier variable biológica de las que usamos en medicina, siempre tiene un valor mínimo y un valor máximo. Un valor mínimo, ¿no?, que marca una situación ya que estaría muy alejado del promedio, ¿sí? Este valor mínimo nos indica una deficiencia, hipo. Y generalmente estas deficiencias los manifestamos con este prefijo, hipo. Y un valor máximo también, que cuando se pasa este valor máximo, se ya expresa un exceso. ¿Y cómo se manifiesta esto? Como hiper.
El prefijo hiper generalmente suele utilizarse para indicar este exceso. Y entre el punto de que empieza el hipo y el hiper está todo este espacio grande que es lo normo. Normo. O estado, digamos, que podríamos indicar como normalidad. ¿Sí? Entonces, vean, hay la normoglicemia, la hipoglicemia, la hiperglicemia. Todos los pacientes que están entre 60 y 90, 95 miligramos por decilitro, podríamos decir que están en un estado de normalidad. No nos preocupamos. Los que están por debajo de 60, entonces sí, estos tienen hipoglicemia. Y podrían estos pacientes con hipoglicemia empezar a tener algún tipo de alteración que se puede manifestar incluso con síntomas, con signos como mareos, desmayos o coma finalmente. En el extremo de la hipoglicemia hay el coma hipoglicémico. En el otro extremo también, los que están por encima de 95, 100 miligramos por decilitro, ya los vamos catalogando como hiperglicémicos. Y si tienen algunas alteraciones, ya los podemos aquí diagnosticar como diabéticos. Lo mismo con la presión arterial. La presión arterial no es un valor fijo. Se dice que la presión arterial es 120 miligramos, milímetros de mercurio la sistólica y 80 milímetros de mercurio la diastólica. Eso es un promedio. Pero también entre ese promedio, esa media, hay un espacio que en los que se distribuyen todos los pacientes que tienen una presión arterial normal. Pueden tener 110, 70, 100, 160, ¿vean? Y cuando ya está por debajo de 100 milímetros de mercurio la sistólica y por debajo de 60 la diastólica, entonces ya podemos empezar a hablar de hipotensión. ¿Sí? O si está por encima de 140 milímetros de mercurio la sistólica y de 90 milímetros de mercurio la diastólica, ya podríamos hablar de hipertensión. ¿Ven? ¿Quién marca esos puntos de hiper o hipo? La estadística, por medio de esta campana de Gauss, de la distribución en campana de Gauss. Eso es lo que manifiesta Claude Bernard. Es un gran aporte a la medicina. De hecho, hoy en día nosotros nos guiamos para el diagnóstico con los estudios de laboratorio, con los resultados de las pruebas, medir la presión arterial y otro tipo de pruebas que nos dan valores muy puntuales, ¿no? Valores cuantitativos que nos permiten guiarnos en el diagnóstico. Si tomo la presión de una persona y esa persona tiene 100, 90, 50, entonces yo pienso, esta persona está con hipotensión. Y llego a esa conclusión porque millones de pruebas, pero miles de pruebas que se han hecho y a las que se les ha aplicado esta fórmula estadística, han demostrado que estar por debajo de 100 la sistólica y de 60 la diastólica, ya podemos catalogarlos de hipotensión porque están por debajo de -2 desviaciones estándar al aplicar esta fórmula estadística. O si es hipertenso, puedo decir con categoría, esta persona tiene hipertensión, porque a millones de personas que se les ha tomado la presión arterial y a ese estudio que se ha hecho, a ese estudio de miles de individuos, han demostrado que los que están por encima de +2 desviaciones estándar
tienen valores de más de 140 y más de 90, ¿no? Entonces, vean, ese es el valor del aporte de Bernard. Entonces, Bernard nos dice que podemos, vean, demostrar, dice, ¿no? O determinar lo normal por medio de la estadística, partiendo de este supuesto de que todas las variables biológicas, todas las variables se distribuyen en esta campana de Gauss. Cualquiera sea el estudio que hagamos de lo que sea del líquido cefalorraquídeo, de la orina, del volumen corpuscular del eritrocito, de la concentración de hemoglobina, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria. Cualquier variable biológica, cuando hacemos estudio en miles de personas, a esos resultados aplicamos la estadística y obtenemos estos resultados. Y podemos encontrar los resultados que nos indican que hay una hipofunción o una hiperfunción y quienes están dentro de una función normal. Bien, entonces, para terminar, ustedes vean un análisis de sangre, un informe de análisis de sangre. Siempre van a ver el informe, glóbulos rojos, la cantidad que tiene el paciente y dice al lado, dice referencias o límites de referencia y ahí está la menos 2 desviaciones estándar, que es el límite inferior, y más 2 desviaciones estándar, que es el límite superior. Entonces ahí nos guiamos, ¿no? Si está dentro de lo normal o está en hipo o en hiperfunción, esa variable que estamos estudiando. Bien, entonces, Bernard entonces decía que la medicina es la ciencia de las enfermedades. En cambio, la fisiología era la ciencia de la vida, porque la medicina estudia precisamente las alteraciones, decía, ¿no? Y la fisiología estudia lo normal. Por eso es que hoy en día, cuando hablamos de fisiología, se dice que es el estudio normal de las funciones bioquímicas, físicas, biológicas del organismo humano. Para Bernard, la medicina era quien debería estudiar las enfermedades, porque además decía él que las enfermedades se manifiestan como por medio de síntomas y signos, pero estos síntomas y signos, o sea, no son fenómenos totalmente ajenos al estado de lo normal, sino son preexistentes y que se manifiestan cuando hay enfermedad. Entonces, el estado de enfermedad es un estado que subyace en el individuo sano, pero que se manifiesta en un exceso o en un defecto cuando hay una alteración en el funcionamiento del organismo. Después, cuando el organismo está funcionando normalmente, no hay un exceso o de deficiencia en el funcionamiento de un órgano. Ahora, decía que toda enfermedad tiene una función normal respectiva, de la cual solo es una expresión perturbada, exagerada, aminorada o anulada, ¿no? Bien, Bernard tenía un pensamiento guiado por el positivismo. Augusto Comte fue el filósofo máximo del positivismo, el máximo representante del positivismo, y él decía que partiendo también de las mismas conclusiones y aseveraciones de Bernard, que las variables biológicas podían ser expresadas a través de la estadística y determinar que está dentro de parámetros normales, porque se pueden distribuir, ¿no?,
las variables biológicas desde un estado de hiperfunción hasta un estado de hipofunción. Entonces, para Comte, las enfermedades solo son alteraciones de lo normal. Entonces, él decía que todas las enfermedades consisten fundamentalmente en el exceso o defecto de la excitación de los diversos tejidos, por encima y por debajo de lo que constituye el grado normal de excitación. Bien, todo iba perfecto con Bernard y el positivismo, hasta que a mediados del siglo XX, este médico, George Canguilhem, publicó este libro, Lo normal y lo patológico. Él también es un médico francés, que hizo otro tipo de observaciones. O sea, él no cuestionó el criterio de Bernard. Él decía que si bien la ciencia con la ayuda de la estadística puede descubrir o determinar qué es raro, anormal, y qué es común, normal, esta descripción, él decía, no llega a elucidar qué es lo patológico. Porque una cosa es lo que estamos observando desde el punto biológico, pero nos estamos olvidando de otro elemento, decía Canguilhem, y que está presente en las enfermedades y que está presente en el individuo, porque el individuo no solamente es biológico. O sea, lo que hace Bernard es un estudio de las variables biológicas y desde ese punto de vista todo anda perfecto. Entonces la ciencia y con la estadística puede descubrir lo raro o anormal, estos extremos de hipo o hiperfunción que acabamos de ver gracias a la estadística, ¿no es verdad? Pero todo esto no llega a elucidar, a definir, a determinar qué es lo patológico. Que haya hiper o hipofunción solamente son los únicos elementos que nos van a ayudar a decir que está enfermo o sana una persona. Eso es, decía Canguilhem, insuficiente. Él decía que para ello, para poder llegar a determinar si una persona está sana o enferma, con toda categoría, es necesario admitir un criterio de valor, un criterio convencional. Entonces, él decía que la enfermedad es el estado anormal o patológico que predispone al organismo a un resultado adverso, dañino y susceptible de ser tratado, pero también que la enfermedad es un predicado dominado por su aspecto valorativo y convencional también, ¿no? En especial cuando se refería a las enfermedades más que involucran los aspectos psicosociales y que prácticamente todas las enfermedades van a involucrar el aspecto psicosocial, pero hay algunas que involucran más el aspecto psicosocial, desde luego, como son las enfermedades mentales. Vean, les decía que haciendo un estudio así rápido de cómo evolucionó la propia psiquiatría hasta el siglo XX. En la antigüedad a los locos se los consideraba poseídos por los demonios y de hecho se los en algunos lugares hasta se los mataba o se los expulsaba de las comunas, vivían confinados en montes, en cerros, se les tenía miedo, se los alejaba a pedradas de las comunidades, de las aldeas, a las personas que tenían una enfermedad mental. Se los trataba generalmente como poseídos por los demonios.
las personas que tenían algún enfermo, un paciente con una enfermedad mental, solían avergonzarse de ello, si no los expulsaban del seno del hogar y del seno de la comunidad, los tenían aislados totalmente, ocultos, como si fuera un pecado tener un paciente, un familiar como estos, ¿no? Bien, eran motivo de vergüenza. Luego, eh, esto fue así hasta ya la época del Renacimiento, en la que empezaron a renacer las ciencias, a avanzar el conocimiento, y un médico francés, Philippe Pinel, que es considerado el padre de la eh, eh, psiquiatría, eh, eh, hizo estudios en pacientes con enfermedades mentales y llegó a la conclusión de que estos pacientes, estas personas que eran consideradas como poseídos por el demonio, como anormales, como eh, parias, eran enfermos, ¿no? Él decía, ellos tienen una enfermedad, así que como una persona se enferma del corazón, otra del hígado, otro de los intestinos, ellos se enferman de la forma de pensar, ¿no? De su mente, es su mente la que está alterada, ¿no? Tienen enfermedades mentales. Y generalmente nuestra sociedad, decía él, es muy considerada con el enfermo. La medicina es muy considerada con el enfermo. Nosotros cuidamos al enfermo, lo protegemos al enfermo, le damos atención al enfermo, pero a estos pacientes lo que les hacemos es botarlos a pedradas de los lugares donde, del seno de las familias, de la sociedad, los expulsamos, los negamos, ¿no? Como, y no les damos el valor de humanos. Entonces él hizo todo un movimiento dentro de la medicina y fundó la psiquiatría y fundó los hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces somos enfermos y hay que atenderlos en un lugar, en un hospital. Y bien, entonces, vean cómo estos pacientes, se cambió aquí la forma de ver al enfermo mental, ¿no? Ya se lo tomó como un enfermo. Luego, los psiquiatras y la psiquiatría fue toda una institución que se caracterizó, si bien es cierto, por admitir a los pacientes mentales con enfermedades mentales en sus consultorios, en sus salas, en sus habitaciones de los hospitales, pero poco a poco se fueron convirtiendo estos hospitales en otras prisiones, ¿no? Los enfermos mentales entraban a un psiquiátrico y no salían nunca más, como entrar a una prisión. Era casi, tal vez tanto como estar vagando por el monte. Algunos preferían más bien escaparse de los psiquiátricos e irse al monte porque no tenían, el psiquiátrico no les daba una mejor, digamos, calidad de vida. Si bien estaban ahí, les daban de comer, no les hacían daño, pero estaban cerrados en una celda prácticamente todo el día, ¿no? Entonces, como si fueran prisioneros, eran prisioneros. Muchas familias también optaron para no que sus familiares no estén vagando por las calles o que no vayan a un hospital psiquiátrico, construir celdas en sus propias casas. Esto lo hacían los que tenían mucho dinero, ¿no? Y eh, hasta que en el siglo XX esto empezó a cambiar también. Se observó que las enfermedades mentales podían ser tratadas, mejor tratadas, y no solamente aislar al paciente en un
en una celda, convertir los psiquiátricos en otras prisiones. Entonces, podía tener mejor tratamiento, ¿no? En base a fármacos que realmente iban al síntoma de los pacientes. Aparecieron, por ejemplo, los antipsicóticos que empezaron a mejorar las condiciones de vida de los pacientes. Y poco a poco esto ha ido cambiando y hoy en día tenemos muchos pacientes que podrían estar en el siglo XVI o en el XV o en el XIV, siendo considerados como locos, como poseídos. Muchos de estos pacientes hoy en día, gracias a un nuevo enfoque, vean, son considerados personas con características diferentes simplemente y que pueden además desempeñarse como cualquier otra persona en la sociedad, están integrados a la sociedad, trabajan, pueden tener sus crisis, pero una buena atención, un buen enfoque de la atención del paciente ha cambiado y en especial no solamente ha cambiado el criterio de tratamiento, sino también ha ido cambiando la mentalidad de la sociedad respecto a este tipo de personas. Ha ido cambiando este criterio de valor, este criterio convencional. Lo que hace 2 siglos era patológico y hace 10 siglos era una posesión demoníaca y hace 2 siglos era algo patológico, eran anormales estas personas, ¿no? Hoy día los vemos como normales, con criterio, con simplemente con algo diferentes al resto de los demás, pero son parte de la sociedad y los admitimos como gente común y corriente, como somos la mayor parte, y que tenemos los mismos derechos y podemos desarrollarnos dentro de la mayor, digamos, libertad posible. ¿Ven? Cómo ha ido cambiando este criterio de valor, este criterio convencional. Y de hecho, estén ustedes seguros de que muchas personas que hoy en día trabajan, tienen familia, se desempeñan en la sociedad, hace 20 o hace 200 años estarían considerados como anormales y hace 500 o 600 o 700 años serían considerados poseídos del demonio o demonios mismos, ¿no? Entonces vean cómo este criterio de valor, este criterio convencional que la sociedad le da a una determinada situación puede también influir en lo que nosotros decimos o afirmamos como normal o anormal. Y esto en la salud, en el concepto de salud, tiene mucha importancia. Otro ejemplo rápido es el de la homosexualidad. Hace, no sé, 200 años a los homosexuales, antes, en la época de romana, por ejemplo, y de griega, la homosexualidad no era, digamos, considerada un delito, un pecado o algo por el estilo. Después, ya durante la Edad Media y en especial durante digamos, parte de la Edad Moderna, fue considerado una aberración, una patología, una degeneración, ¿no? Criterios moralistas aquí atribuían a las personas que tienen esta situación, esta característica de que son homosexuales, los mostraban como aberraciones de la naturaleza, como anormalidades, ¿no? E incluso a principios del siglo XX hubo médicos que decidieron cambiar este criterio con una buena intención, pero dijeron no son anormales, no son aberraciones, no son eh, eh, eh,
no están cometiendo un delito, son enfermos, ¿no? Entonces se catalogó a la homosexualidad como enfermedad. Se empezó a tratar, incluso los endocrinólogos dijeron que, bueno, un varón homosexual necesitaba hormonas masculinas y una mujer homosexual necesitaba hormonas femeninas. Se empezó a tratar con hormonas. Los resultados fueron desde luego desastrosos, no se consiguió nada. Y lo único que, vean, ha cambiado y para bien, desde luego, es este criterio de valor, este criterio convencional. Hoy en día consideramos que las personas que son homosexuales, no son aberraciones, no son anormales, no tienen enfermedad, son personas que tienen una opción sexual distinta, tienen un desarrollo de su sexualidad distinta, tan válida y tan respetable como la de cualquier otra persona, ¿no? Y los aceptamos como son. Entonces, hoy en día los heterosexuales, la mayor parte felizmente de los heterosexuales, aceptamos a los homosexuales como personas diferentes, que tienen una sexualidad diferente y que tienen todo el derecho de expresar esta sexualidad de manera diferente. ¿Qué ha cambiado? Este criterio de valor, este criterio convencional, ya no estamos queriendo ahí inyectar hormonas para cambiar una base biológica que supuestamente estaba alterada. Aquí lo biológico no tiene nada que ver con digamos, el desarrollo de la sexualidad de estos pacientes. Ya no son pacientes de estas personas, como el resto. Antes se los consideraba pacientes, ¿no? Que había que tratarlas, que había que calcular sus concentraciones hormonales para luego dar una dosis de hormonas. Hoy en día eso ya ha cambiado totalmente. ¿Qué ha cambiado? El, el criterio de valor. Otras enfermedades, otras situaciones, como niños que tienen, qué sé yo, vean los niños con síndrome de Down, también eran anormales, eran aberraciones, eran castigos de Dios, también en la homosexualidad y en el caso de las enfermedades mentales también se llegó a afirmar eso, que este es un castigo de Dios para la familia, ¿no? Y igual lo mismo que con un niño con síndrome de Down o con otras digamos, diferencias, eh, eh, también recibieron el mismo trato, ¿no? Estos niños han sufrido mucho a lo largo de la historia de la humanidad, hasta que felizmente esto ha ido cambiando y hoy en día los vemos como a humanos, no son aberraciones, no son castigo de Dios, no son anormales, son niños con habilidades y con características diferentes y como tales los vamos aceptando y de hecho la sociedad hoy en día y las familias también invierten mucho para que estos niños se desarrollen y no estén cerrados en un cuarto, ocultos, así como si fuera la vergüenza de la familia, ¿no? Sino es la sociedad y las familias están invirtiendo mucho de esfuerzo, de recursos, de amor, de cariño, todo lo que necesitan para que se puedan desarrollar y tener una vida plena. Cada familia, de acuerdo a sus posibilidades, hoy en día a estos niños les va dando los elementos emocionales, materiales, educativos que necesitan para desarrollarse. Y muchos niños de estos están demostrando que tienen mayores capacidades que aquellos que nos llamamos normales, entre comillas, ¿no? Yo soy normal, pero sin embargo hay un chico con síndrome de Down que tiene un desarrollo personal y profesional mejor tal vez que el mío.
¿Dónde está? ¿Quién es más normal ahí, no? Uno se pregunta. Bien, entonces, este criterio entonces de convencional, de valor, es importante. Entonces, Canguilhem decía que las anomalías no son en sí patológicas, solo son variantes que expresan otras normas de vida, ¿vean? Otras normas de vida, ¿no? Si esas normas son inferiores en cuanto a estabilidad, fecundidad y variabilidad con respecto a las normas consideradas convencionalmente normales, entonces se les denominará patológicas. ¿Vean? Entonces, todo depende también desde el punto de vista de la medicina moderna, de cómo convencionalmente aceptemos esas variaciones en las normas de vida que nos van, digamos, determinando qué es lo normal y qué es lo anormal. Lo que entonces hace un siglo era anormal, hoy es normal. Y capaz que lo que hoy día nosotros todavía aceptamos como anormal, de aquí a medio siglo o un siglo, ya no sea normal, porque van a ir cambiando las normas de vida. También esto se puede ver entre sociedad y sociedad. Para algunas sociedades algunas cosas son normales y para otras anormales. Todo depende de los criterios convencionales que tenemos, ¿no? En una sociedad, por ejemplo, que un hombre tenga 5 mujeres, ¿no? Es normal. En otra, como la nuestra, eso no es normal, incluso tiene cárcel, ¿no? Que una persona se case con 5 personas diferentes puede tener cárcel. En otras sociedades, en cambio, es perfectamente normal y es hasta tomado como signo de escala social, ¿no? Cuantos más mujeres tiene un jeque o qué sé yo, por los países árabes, mayor estatus social incluso tiene. Ven, ese tipo de criterios son convencionales. Cada sociedad determina qué es normal y qué es anormal. Y con el paso del tiempo, esto va cambiando. Entonces, Canguilhem revolucionó la medicina y aportó mucho al criterio de qué es lo que debemos entender como salud y qué es lo que debemos entender como enfermedad. Vean, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos de personas a los que podríamos valorar dentro de criterios de normalidad o anormalidad, ¿no? Eh, eh, este señor nació sin brazos por un medicamento, la talidomida, que se empezó a utilizar a mediados del siglo XX para el control de las náuseas del embarazo. Se puso muy de moda en Estados Unidos, que era el mejor antiemético, porque durante el embarazo, el primer trimestre, hay muchas náuseas, y se recetó mucha talidomida hasta que empezaron a nacer niños sin brazos, sin piernas, un brazo, sin una pierna, sin 2 piernas, o algunos sin 4, sin las 4 extremidades. Esto llamó rápidamente la atención. Hicieron la investigación de fondo y vieron que todas las madres habían tomado talidomida. Bien, estos son los niños de la talidomida, un error de la medicina y de la farmacología. Bueno, Tony Melendres podríamos decir que no es normal porque no tiene 2 brazos, pero sin embargo este hombre es empresario, tiene una familia establecida, gana mucho más que cualquier otro normal que tiene 2 brazos y que apenas está ahí pidiendo para que le den de comer. Él tiene una habilidad que ha desarrollado y es tocar la guitarra con los pies.
Y vean, aquí está dando un concierto. Es que no solamente rasga o hace unos cuantos sonidos y para decir, ah, qué bien, mira, saca dos notas con los pies este señor, ¿no? Toca como un, no digamos como un maestro de la guitarra, pero puntea, o sea, deja impresionados. De hecho, este es un concierto que él participó cuando el Papa Juan Pablo estuvo en Estados Unidos. Entonces, muestra que eh, los criterios de normalidad y de anormalidad también son muy difusos, ¿no? Conociendo entonces todos los logros de Tony Melendres y su falta de dos brazos, ¿qué pensaríamos? ¿Que esta persona es normal o es anormal? ¿Dónde está el criterio de normalidad aquí, no? Entonces, vean, es lo que dice Canguilhem en el fondo. A él le faltan dos brazos, pero puede desempeñarse y desarrollarse como cualquier otro ser humano, o más tal vez que muchísimos de los que conocemos, que son incapaces de mantenerse por sí mismos. Entonces, aquí el criterio este de normalidad o anormalidad no encaja mucho, ¿no? En una línea divisoria. Este señor que está aquí tiene dos brazos, este es normal y este es anormal. No está muy clara la línea. Lo mismo, aquí hay ejemplos de chicos exitosos con síndrome de Down, que otros normales no pueden ni soñar alcanzar el éxito que han tenido ellos, porque la sociedad, con un cambio de mentalidad desde el punto de vista de las convencionalidades, de los valores que damos no solo a las cosas, sino a las personas, vean, ha cambiado. La sociedad ha cambiado y, como les decía hace un momento, tanto las familias como los propios estados tienen una visión diferente sobre los niños con capacidades diferentes. Y entonces a estos niños hay que darles oportunidades adecuadas para que se puedan desarrollar. Entonces, estos niños son anormales o son normales. Ustedes conocerán muchos niños que no tienen esta condición, que apenas están pasando de curso porque el papá va a pedir al profesor e incluso a enojarse y hasta amenazar para que el niño pase de curso, ¿no? Eso se ve frecuentemente. Estos niños se destacan por sí solos, ¿no? No necesitan de eso. Bien, entonces, ¿cuál es más normal? Entonces, lo normal y lo patológico no tiene mucha, no tiene una línea divisoria como para decir esto sí es normal y esto es anormal. Y eso llevado al concepto de salud y enfermedad, con los ejemplos que les he dado y muchísimos más que ustedes pueden ir analizando a partir de ahora, van a ver que el concepto de salud igual ausencia de enfermedad o enfermedad igual ausencia de salud no es tan categórico, ¿no? Entonces, esto fue, este concepto, este criterio de que salud es igual ausencia de enfermedad fue cuestionado y fue analizado a fondo el siglo XX. Con todos los aportes de Bernard, de Canguilhem, y si les digo de estos dos, simplemente es que son las cabezas de corrientes de pensamiento muy importantes dentro de la medicina, además la psicología, la antropología, la sociología también empezaron a aportar con relación a qué es lo que debemos entender como salud y como enfermedad. Y se llegó a un primer concepto de salud diferente a este de salud igual a ausencia de enfermedad, porque este concepto no corresponde a la realidad. No hay un límite claro entre lo normal y lo patológico. Entonces, el concepto de normal varía con el tiempo, como hemos visto, y entre sociedades también, ¿no?
lo que para unos es normal, para otros puede ser anormal. Y con el tiempo, convertirse en lo que unos piensan como anormal, convertirse en normal conforme va pasando el tiempo, ¿no? Bien, y finalmente esta es una definición negativa. Si queremos definir algo, tiene que ser una definición positiva, afirmando las características esenciales de ese algo que estamos definiendo. Si yo quiero definir qué es una mesa, entonces tendré que describir las características de la mesa para poder definirla, ¿no es verdad? No voy a decir qué es una mesa, es lo que no es una silla, ¿no? ¿Qué es un hombre no es mujer. Estoy por lo negativo, no estoy diciendo qué es el hombre o no estoy diciendo qué es la mesa, estoy diciendo lo que no es, pero no estoy diciendo, no estoy definiendo lo que es, ¿sí? Si quiero definir a un hombre, tendré que definirlo, decir que tiene características genotípicas, fenotípicas y describir estas características genotípicas, los cromosomas X, Y, las características fenotípicas como la estructura del cuerpo, los genitales externos, etcétera. Entonces tendré que ir describiendo las características de un hombre para poder entender y tener una idea de lo que es, y no decir un hombre no es una mujer. Eso es lo que pasa aquí. Estamos diciendo salud lo que no es, pero no estamos refiriéndonos a qué es salud. Este es un concepto negativo, no un concepto positivo. Entonces, el primer concepto positivo llegó a partir de 1946 y de hecho en el año 1978 este concepto fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud. Este primer concepto de salud dice que la salud es el estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. ¿Ven? Este es un primer concepto muy interesante que ya nos está dando un criterio de definición positiva, nos está diciendo qué es el completo bienestar y además está incorporando las esferas de las que está compuesto, digamos, el humano, o las dimensiones, la física, psicológica y social, engloba las tres dimensiones, ¿no? Lo físico, que es esencial para la salud, o sea, si nuestro hígado se vuelve hígado graso y luego se hace fibroso, estamos entrando en un estado de cirrosis y nos vamos a enfermar y morir, ¿no es verdad? Entonces lo físico es esencial, pero también lo psicológico, tan importante como lo físico, y lo social. Estas tres dimensiones del humano están íntegramente relacionadas entre sí, están estrechamente relacionadas. Cualquier alteración física va a afectar lo psicológico y va a afectar lo social. Cualquier problema o afectación social va a tener un impacto psicológico y físico. Y lo mismo, cualquier trauma o alteración psicológica va a tener un impacto en lo físico y en lo social. Están íntegramente relacionados e íntimamente relacionadas estas tres dimensiones. Entonces, ya tenemos un primer concepto que aporta una definición positiva y muestra nuestra naturaleza integral, biopsicosocial, pero tiene también limitaciones. Rápidamente se observa que este concepto es demasiado estático. ¿Por qué? Porque dice que es un estado de completo bienestar. Otra vez volvemos a esta línea, ¿no? Estoy sano o estoy enfermo, porque este estado de completo bienestar quiere decir que la salud es una cosa en la que siempre tengo que estar en completo bienestar. Si dejo de tener completo bienestar, entonces ya no estoy sano. Y volvemos a la integralidad. No necesitamos que nuestro hígado se destruya para no estar completamente sanos, ¿no? Porque también puede haber afectaciones psicológicas o pueden haber afectaciones sociales que vayan a marcar
este estado a afectar este estado de completo bienestar. Y cuando vemos el estado de completo bienestar, llegamos a la conclusión de que en la mayor parte de los seres humanos, muy pocas oportunidades tendremos pues un estado de completo bienestar. Y esas pocas oportunidades son muy ligeras, ¿no? En tiempo también, ¿no? Porque de hecho en este momento me siento en completo estado de bienestar, pero inmediatamente surge una preocupación, ¿no? De respecto a mi trabajo, a la salud de mi familia, a la salud o inquietudes por la situación política del país que nos empiezan a inquietar. Lo social, lo psicológico, forman parte de nuestra estructura. ¿Sí? Entonces, ven, el completo bienestar sería como esas estampas, esas fotografías donde todos están felices y esa imagen sería perpetua por todo el tiempo. Y ya sabemos que esos estados en los que realmente estamos felices son pasajeros, duran muy poco tiempo y la vida no es como la fotografía, no es como esas estampas, no es como esas postales, ¿no? La vida está en movimiento. Entonces, rápidamente, estos conceptos son revisados, el concepto de salud, y Terris, un médico, aporta un poquito más y dice, la salud es el completo bienestar, ya no dice estado, sino saca el término estado para no demos una visión estática de la salud, sino el completo bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de las enfermedades. Parece muy parecida, es parecida a la anterior, pero es diferente al mismo tiempo, ¿no? Porque ya, como les digo, dice el estado de completo bienestar, físico, mental, social, con capacidad de funcionamiento. Cuando se refiere a la capacidad de funcionamiento, dice que podemos nosotros atravesar diferentes mm, altibajos, cambios, ¿no? Desde el punto de vista del bienestar físico, por ejemplo, puedo estar con un ligero dolor de cabeza o amanezco con dolor de espalda o tengo una sensación de malestar estomacal, pero eso no me impide que vaya al colegio o vaya a la universidad o vaya a trabajar o cumpla con mis actividades, mis compromisos sociales, ¿no? ¿Ven? Entonces, si puedo funcionar, estoy en estado de salud, ¿no? Lo mismo, puedo tener algún tipo de afectación emocional, psicológica, pero si eso no impide que cumpla con mis actividades, estudie, trabaje, cumpla con mi rol social, cumpla con mis responsabilidades familiares, con los padres, con los hijos, con la pareja, qué sé yo, dependiendo de cada quien en su rol dentro de la sociedad y de la familia. Entonces, podemos decir que está en un estado de salud, ¿no? De bienestar físico, mental y social, dentro de parámetros aceptables porque tiene una capacidad de funcionamiento, a pesar de que tenga cierto tipo de alteraciones en el estado físico, mental y social, ¿no? Entonces, hay ese paso que da el concepto de salud. Luego, avanza un poco más este concepto de salud. Se dice que es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social
y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la colectividad. Aquí este concepto, vean, engloba algo más que solamente la capacidad de funcionamiento, sino también los factores sociales. O sea, ven, puede ser que una persona que vive en el campo con muchas limitaciones, con muchos, o con características diferentes, no limitaciones precisamente, pero con características diferentes desde el punto de vista de acceso a servicios básicos, a seguridad social, etc., pero diferentes que un individuo que vive en la ciudad, ¿eh? Cada quien con sus propios factores sociales va a tener un nivel de bienestar físico, mental y social. Ese bienestar puede ser alto o puede ser bajo en cada caso. Entonces, cada uno va a poder lograr el más alto logro de bienestar físico, social físico y social, y además capacidad de funcionamiento dentro de los factores sociales en los que vive, ¿no? Esto involucra ese aspecto de diferenciar que la salud no solamente lo pueden lograr los que viven no sé, en Manhattan, en Nueva York, o los que viven en Alemania, sino también, y puede alcanzarse el más alto nivel de bienestar físico, social y mental en una aldea de nuestros países, en una comunidad de nuestros países, ¿no es verdad? Desde la perspectiva de nuestros propios factores sociales en los que vivimos inmersos. Cada quien en sus propias características puede tener los niveles más altos de salud y de realizarse desde el punto de vista físico, mental y social. Bien, entonces incluye este elemento de diferencias que hay entre las diferentes culturas y las diferentes sociedades. Finalmente, también tenemos este concepto que es un poco más complejo y que dice que es un proceso continuo de variaciones ininterrumpidas que acompaña el fenómeno vital en el hombre y cuyos efectos sobre dicho fenómeno se reflejan en el grado de éxito que este fenómeno tenga en el cumplimiento de su fin último. El fenómeno vital, o sea, que la persona viva, ¿no? No es un estado, sino un proceso, no es una utopía, sino una realidad cambiante. No está relacionada directamente con el concepto de normalidad, más bien está intrínsecamente unida a la enfermedad, no siendo posible diferenciar claramente cuándo se pasa de la una a la otra. Supera el estadio biológico involucrando lo psíquico y lo social, es decir, al hombre integral. Entonces, vean, cuando hablan, este concepto nos está hablando de ser un proceso continuo, no es un estado, no estoy feliz como en esas postales utópicas, por eso no es una utopía, es una realidad cambiante. Todos los días cambia nuestra realidad desde el punto de vista de nuestro estado de salud integral, biopsicosocial. Cada minuto, cada hora incluso puede cambiar esa realidad, ¿no? Ustedes están muy felices, se levantan contentos, saludables, toman su desayuno, van a la universidad y salieron las notas de anatomía. Ven que su nota están aplazados, seguramente que va a cambiar mucho del estado de ánimo que traían, e incluso el desayuno les puede hacer hasta mal, empezar a sentir un ligero dolor de estómago, se les arruinó totalmente el día, ¿no? ¿Vean? O se levantaron pesimistas, un tanto malhumorados, llegan a la universidad, pero la nota en este caso es buena, eso les puede cambiar también el día. Desde ese momento están mucho más optimistas, las molestias que tenían se les van desapareciendo. Fíjense cómo es, la realidad es cambiante, donde entonces
este estado, este proceso no está relacionado directamente con el concepto de normalidad, más bien está unido a la enfermedad, porque es una realidad que va desde es como esta ondulación, ¿vean? Todo el día estamos así, ¿no? Si quieren aquí, estamos en estado de bienestar y aquí, digamos, de malestar, por poner el nombre. Entonces, estamos cambiando, es una realidad constante que va cambiando y que está muy intrínsecamente unido a la enfermedad. Y no es posible diferenciar cuándo pasamos de un estado de salud a un estado de enfermedad, ¿no? Y en qué momento puedo decir estoy sano o estoy enfermo. Porque ese estudiante que se levantó muy optimista en la mañana estaba sano desde el punto de vista de su bienestar que estaba sintiendo, pero media hora después, al ver su nota, se le cayó, ¿no? El mundo, hasta empieza a tener malestar estomacal, no tiene ganas de almorzar, etcétera, porque todo ha cambiado en media hora, ¿no? Y probablemente hasta en la noche ya, se le pase este estado de malestar y vuelva a mejorar su estado de ánimo porque, bueno, qué sé yo, hoy día es sábado, se va a ir a una fiesta, ahí espera encontrarse con una compañera que le gusta, qué sé yo, vean, va cambiando nuevamente hasta tener un estado de mayor bienestar. Entonces, es una realidad cambiante, este estado de salud está unido intrínsecamente a la enfermedad, ¿no? Y entonces va cambiando, es una realidad cambiante y que involucra lo psíquico, lo social y lo físico. Desde luego, lo biológico, el estadio biológico, ¿no? Supera el estadio biológico, pero lo toma en cuenta, desde luego. Entonces, esta realidad cambiante, ¿ya? Puede, ocupa también, podríamos decir, una zona neutra, ¿no? Aquí. O podríamos hacer mejor así. Esta zona, voy a borrar mejor para que no esté tan bien. Esta realidad cambiante podría ser así, ¿no? Y que puede estar en esta zona neutra, donde en realidad no hay grandes alteraciones, digamos, de nuestro estado de bienestar. Pasamos de un estado de molestias en este lado hacia de mayor bienestar y en este extremo está el completo bienestar, ¿no? Al que difícilmente vamos a llegar. Tal vez cuando se va a llegar, cuando después de que hayamos muerto y nos vayamos al cielo, según nos ofrecen las diferentes religiones, ¿no? Y allí vamos a gozar de una felicidad perpetua, ya no va a haber males, ya no va a haber dolores, ya no va a haber preocupaciones, vamos a vivir un estado de completo bienestar. Mientras estemos vivos, en cambio, digamos, todavía en el mundo, esto va a ser muy difícil alcanzar, ya sabemos. Siempre va a haber altibajos, siempre va a haber estos cambios. Y donde sí podemos llegar y donde seguro que vamos a llegar también es a la muerte, ¿no? Y ven, entre la zona neutra y la muerte, que ya sería el extremo, está lo que se conoce como la salud negativa. En esta salud negativa sí ya empiezan a aparecer síntomas, signos de enfermedad que pueden además venir, traer consigo invalidez, ¿no? Invalidez.
Y vean que cuando hablamos de invalidez no estamos hablando solamente de que una persona esté en silla de ruedas o tirada en una cama postrada por meses ahí, también un grado de invalidez, por ejemplo, trae la gripe, ¿no? Vean, la gripe nos postra, tenemos fiebre, tenemos dolor de cabeza, estornudos, rinitis, más queremos estar tirados en la cama que haciendo alguna actividad, ¿no? Entonces, generalmente cuando entramos en este estado de salud negativa y aparecen síntomas y signos ya manifiestos de una enfermedad, también está vinculado con diversos grados de invalidez, ¿no? Ahora, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, nos va a acercar más a la muerte y a una mayor invalidez todavía, ¿no? Bien, entonces, lo que nosotros, este concepto nos muestra entonces este proceso continuo de variaciones ininterrumpidas, ¿no? En el fenómeno vital, en la vida de las personas. No es un estado, es un proceso, no es una utopía, es una realidad cambiante, no está directamente relacionada con la normalidad, está unido a la enfermedad, no siendo posible diferenciar claramente la una de la otra. Entonces, fíjense, cuando hablamos de salud es un proceso que varía, todo, a cada minuto puede variar, ¿no? Y que nos acerca a una salud positiva, de mucho bienestar, pero también a una salud negativa. ¿Y qué va a determinar que nos acerquemos más a esta salud positiva o más a esta salud negativa? Estos factores que se los conoce como factores determinantes de la salud. Estos son factores biológicos, factores sociales, culturales, económicos y los propios servicios de salud. ¿Ven? Si ustedes ven esta gráfica que he puesto aquí abajo, tenemos la vida, las ciudades, los pueblos, la vida de muchas personas. Cuanto más afecten estos factores, ¿no? Podemos tener una salud más positiva o una salud más negativa. Por ejemplo, hay factores biológicos como la herencia, como la nutrición. Si no tenemos genes que nos predispongan a enfermedades graves, vamos a disfrutar de una salud más positiva, pero tal vez tengamos genes que nos predispongan más a una enfermedad grave, vamos a ser más afectados por una salud negativa, con signos, síntomas de enfermedad, ¿no? O el estado nutricional también, el estado inmunológico puede acercarnos más a una salud positiva o a una salud negativa. Los factores sociales también, ¿no? Para empezar, por ejemplo, la economía. No necesariamente la plata compra la salud, pero es evidente que las personas que más recursos económicos tienen, más pueden invertir en su salud también, ¿no? Si se enferman, pueden comprarse un medicamento, hacerse un examen. El que no tiene ni para un paracetamol. Entonces, de hecho, afectan. Pero otros factores sociales como disponer agua potable. Si una persona dispone de agua potable, una familia dispone de agua potable, una sociedad dispone de agua potable, más salud positiva va a tener. Si no dispone de agua potable, tiene que tomar agua contaminada, más salud negativa va a tener, ¿no? En los niños que adquieren diarreas infecciosas, muchos terminan en la muerte antes de cumplir 1 año, antes de cumplir 5 años. O en los que no tienen alcantarillado, o los que no van a la escuela. Las familias que no van a la escuela tienen mayor salud negativa, más morbilidad y más mortalidad también temprana que los que tienen mayores grados de instrucción. Cuanto mayor sea el grado de instrucción, escuela, colegio, universidad, posgrado, mejor es la salud en general de las personas que tienen este grado de instrucción y de la familia de las personas que tienen estos grados más altos de instrucción, ¿no? Por ejemplo, vean,
muy raro que dentro de una familia de profesionales, tanto el hombre como la mujer, el esposo como la esposa, siendo profesionales, los niños mueran por diarrea, por desnutrición. Es rarísimo, ¿no? En cambio, es más común en personas que tienen bajos grados de instrucción, que son analfabetos, que apenas han llegado a la escuela. Ahí se concentra, y si ven las estadísticas, ahí es donde más se concentra, en ese tipo de familias es donde más se concentra la mortalidad infantil, incluso la mortalidad materna. Entonces, los factores sociales tienen, los factores culturales también, y los factores culturales están ligados a hábitos alimentarios, a hábitos de práctica de actividad física, a consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de drogas, tanto drogas ilegales como legales. Estos factores culturales determinan un papel clave también en una salud positiva o una salud negativa, ¿no? Los factores económicos, ya lo dijimos antes, y los servicios de salud. Vamos a estudiar todos estos factores en un tema aparte, que se llama los factores determinantes de la salud. Solo los nombramos ahora para que vean la importancia que tienen en este concepto de salud, cómo estos factores en los que vivimos inmersos los individuos en el día a día influyen en nuestra salud, tanto positiva como salud negativa. Bien, hasta aquí vamos a ver hoy, vamos a ver vean cómo ha evolucionado el concepto de salud, cómo el concepto de salud ha ido cambiando a lo largo de los últimos años, desde una salud, desde un concepto negativo que teníamos de la salud, ¿no? De decir que la salud es ausencia de enfermedad, hasta una definición tan compleja como esta última, que intenta acercarse a describir de mejor manera lo que deberíamos entender por salud. Desde luego, este es un concepto dinámico, va a ir cambiando, van a irse incorporando nuevos elementos y así tiene que ser. De hecho, cuanto más elementos se incorporen al concepto de salud, más también parámetros van a haber para las acciones en beneficio de la salud, ¿no? Tanto de acciones de atención, de prevención, de promoción de la salud. Bien, hasta aquí vamos a llegar hoy. La anterior semana no les he dado tarea, ¿no? No, doctor. No, doctor. Bien. No sé si alguien quiere comentar algo sobre todos estos temas que acabamos de hablar. Si no, entonces les voy a dar una tarea, ¿ya? También les voy a poner la guía enseguida en el aula virtual para que ustedes puedan bajar la guía del aula virtual y luego hacer la tarea, y la tarea tiene que ser entregada hasta las 11 de la noche del próximo viernes. Tienen el tiempo hasta las 11:55 minutos. Si no entregan hasta las 11:55, el aula se cierra y ya no pueden entregar. Bien, la tarea consiste en que ustedes pidan a un niño, a un adolescente, a una madre de familia, a un médico, a un estudiante de medicina y a un trabajador, a 6 personas, que les hagan un dibujo sobre lo que entienden por salud. No quiero que las personas les den una descripción. A veces es difícil explicar. Un niño que va a explicar qué entiende por salud, pero seguro que tiene una idea, un concepto en su cabeza de lo que es la salud, que lo pueda explicar a través de un dibujo, ¿no? De hecho, no quiero que vayan a buscar dibujantes, porque no van a encontrar seguramente expertos en reflejar en una obra de arte lo que creen por salud. Pero yo
sin ser dibujante, ¿no? Puedo expresar un concepto de salud, ¿no? La salud es, digamos, estar feliz, ¿no? Con mi pelota jugando y en el parque. Listo. Eso puede un niño hacer, ¿verdad? Explicar, incluso una persona como yo, que no es dibujante, que no soy niño tampoco, podría explicar algo así, ¿no? U otro dirá, la salud es el hospital, ¿no? El hospital, tener hospital con su ambulancia ahí al lado. Listo. Esto es salud. Su ambulancia, así, su cruz. Listo. Otro dirá, no, la salud es medicamentos. Medicamentos. No puedo dibujar aquí, perdón. Medicamentos, una jeringa, ¿no? Pastillas y jarabes. Listo. Eso es salud. Vean, cada quien puede hacer de la manera más sencilla, explicar su concepto de salud. Entonces, la tarea es esa, sencilla, ¿se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. En la próxima clase vamos a avanzar nuevos temas y también ahí van a comentarme ustedes, en base a sus dibujos, cuáles han sido los conceptos de salud que han encontrado entre las personas que han entrevistado. No tienen que ir a entrevistar a la calle, a las plazas, en su propia casa, a su hermanito, a su papá o a su vecino o a su tío, pueden preguntar. Entonces, no se olviden, un médico, un estudiante de medicina, un niño, un adolescente, una madre de familia y un trabajador. ¿Listo? Doctor, disculpe, solamente es que ellos puedan expresar mediante dibujos qué es salud nada más. Nada más. Y- ¿Qué entienden por salud? Nada más. Nada. Ok, muchas gracias. Muy sencillo, ¿no? Doctor, una pregunta más. El dibujo lo tienen que hacer esas personas mismas, ¿no? Ellos, claro, por eso, esas personas que hagan. De la forma en la que ellos dibujan, díganles que no quieren, no es un concurso de dibujo, sino es una tarea en la que las personas pueden expresar lo que creen como salud a través del dibujo. Y díganles, pueden llevar un modelo de dibujos así tan sencillos como estos, para que no se asusten y digan, pero yo no sé dibujar, pero un muñequito como este cualquiera puede hacer, ¿no es verdad? O agarrar y muchas mamás, por ejemplo, dibujan una mesa Ya, doctor, con gracias. frutas, verduras, ¿no? Vaso de leche para las mamás, salud es eso, ¿no? Vean, fíjense, pueden fácilmente dibujar una cosa que ellos relacionen con la salud, que sea lo principal, desde luego. ¿Ya? Muy bien. ¿Algo más? Si no hay nada más, aquí quedamos. Nos vemos la próxima clase. Que tengan buenos días. Igualmente, Muchas doctor. gracias, doctor. Chao. Doctor, hasta luego. Gracias, doctor.